Han sido unos días muy raros últimamente. No sé si se han dado cuenta que he estado como desconectada de las redes sociales y de YouTube y todo eso. Y es que, como vieron en el título del video, operaron a mamá. Pero gracias a Dios salió bien. Les voy a contar qué pasó porque fue todo un relajo y espero que esto les sirva a todos ustedes para que no nos pase nunca. El miércoles pasado, que fue el 5 de diciembre, estábamos en mi casa, mi hermana menor, mi mamá y yo. Mamá estaba abajo y mi hermana estaba en la cocina. Y de repente se escuchó algo así como... Mi mamá se había caído. Estaba poniendo luces navideñas y en lugar de agarrar unas escaleras, tomó el banco que ocupamos en la cocina, que es medio grande. Se subió al banco y se cayó desde allá. Estaba en el suelo, se estaba quejando muchísimo, que le dolía todo el brazo. No sé si te ha pasado, si has estado presente cuando una persona que amas sufre tanto, pero en ese momento a mi hermana y a mí como que nos entró el... desesperación. Le hablamos a mi papá. Para no hacerte el cuento largo, llegó, se llevó a mi mamá. Después me tuve que ir a trabajar. Ni siquiera pude hablar con mis papás, solamente me enteré por un audio, de hecho del pastor, que decía que iban a operar a mi mamá. Se había fracturado el hombro y la muñeca. Obviamente entré en shock. Cuando ya venía de regreso, vinieron muchos pensamientos en mi cabeza. Estaba este sentimiento de desesperación, de no poder hacer nada por quitarle ese dolor a la persona que amas. ¿Por qué no puedo estar con mi mamá? ¿Por qué? Yo sé que está sufriendo y luego la van a operar. ¿Cuándo la van a operar? ¿Qué está pasando? Y de repente llegó a mi cabeza Jesús. Él es la persona que más ha sufrido en el mundo. Es la persona que más dolor ha vivido y experimentado. Y pensar que Él sufrió todo eso para salvarte a ti y a mí. Porque sabemos que la santidad de Dios repele todo el pecado. Y como nosotros hemos pecado, que sea una vez en nuestra vida, eso nos aparta de Él. Y Jesús vino a hacer el cumplimiento de las miles de profecías. La promesa de que vendría el Mesías a salvarnos y a volvernos a conectar con Dios. Y de hecho todo eso lo leí al día siguiente en Isaías 53. Cuando tú realmente lo lees sabiendo que todo esto se cumplió en Jesús, te da como un marco completamente visual con el que puedes relacionar el amor de Dios. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue rechazado por su pueblo. Él vino, él dijo, soy hijo de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Los que estaban a cargo del templo, los fariseos, lo rechazaron. Por ellos fue que lo llevaron ante Pilato para que realmente le dieran una condena. Ellos querían que lo crucificaran. El mismo pueblo que vio los milagros, a quienes venía a salvar, fue el que dijo, no, crucifíquenlo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros las tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús vino a sufrir las cosas que sufrimos en la tierra, y además vino a sufrir una muerte, y una muerte de cruz que fue completamente dolorosa. Todo el castigo de nuestra paz, literalmente, como aquí dice, fue sobre él, para que nosotros pudiéramos volver a estar bien con Dios, tener una relación y poder estar con él, porque él así mismo lo dijo. Yo quiero que donde yo estoy, ellos estén. Así de grande es su amor por ti. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí es como un ¡pum! Jehová, Dios cargó sobre él el pecado. Si yo, como les contaba, con mi mamá me sentía mal, como Dios Padre pudo soportar ese dolor de ver a su hijo sufrir. Pero cuando realmente analizas que Dios es uno, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así como cuando tú te raspas, tu cuerpo lo siente, tu alma lo siente y tu espíritu también, porque los tres están sufriendo, que realmente pues soy una persona, pero todo lo que yo soy lo sufre. Y Jesús lo sufrió, pero también el Padre y el Espíritu Santo. Aquí dice Jehová, o sea, habla de Dios, del único Dios, y Dios ya lo había predestinado desde muchos años antes, porque Isaías fue escrito miles y miles de años antes de que Jesús viniera, y no es la primera profecía que habla de Jesús. Toda la Biblia nos revela el cómo Jesús iba a venir, y cuando se cumple en Jesús, por eso es tan impresionante conocerlo y ver cuán grande y cuán enorme es su sabiduría. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En lugar de maldecir a aquellos que lo estaban maldiciendo, Jesús solamente quedaba callado, o incluso llegaba a orar por los que lo estaban lastimando. Le decía al Padre: Dios, perdona a los que no saben lo que hacen. Y su angustia, por supuesto que la vemos en el Monte de los Olivos, cuando él estuvo orando, el sudor
sudó sangre de la angustia y del saber que iba a sufrir de esa manera. Luego dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús pasó un juicio. Jesús llegó ante Pilato, decidieron crucificarle y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aunque él no cometió ningún pecado, aunque todos sabían que era inocente, Jesús sufrió el castigo de todos nosotros. Él murió con los impíos, como dice aquí en la cruz, al lado de dos pecadores, al lado de dos personas que sí eran culpables, y luego en su sepultura con los ricos. Sabemos que José de Arimatea dio un sepulcro nuevo, un sepulcro que nunca había sido usado, y ahí pusieron el cuerpo de Jesús. Todas estas profecías Jesús las cumplió. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús lo que hizo fue dar ese sacrificio y ofrecérnoslo, y aquellos que quieran creer en él, aquellos que quieran aceptar este regalo, porque nos lo da por pura gracia, sin merecerlo, serás adoptado como hijo de Dios. Por eso verá linaje, porque todos nosotros nos volvimos sus hermanos. ¿Cómo es posible? Nos volvimos sus hermanos e hijos de Dios, fuimos adoptados por Jesús. Y este es el versículo que más me encanta, creo, de todo Isaías 53, porque dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pensar que Jesús, al vernos, a ti y a mí, está satisfecho. Tú y yo somos el fruto de la aflicción que vivió. Tú y yo somos el por qué Él resistió ese dolor y el por qué no pidió que ángeles vinieran a rescatarlo. Incluso se lo dijo a uno de sus discípulos. Si yo le pidiera al Padre que mandara un ejército de ángeles y me salvara, sí lo haría, pero no lo estoy haciendo porque me estoy entregando voluntariamente por ti, porque te amo. Jesús es increíble. Jesús realmente tiene un amor tan grande que, pensando que el final de todo este dolor iba a ser tu salvación, iba a ser que por fin te iba a tener a su lado, por eso sufrió la cruz y por eso se entregó voluntariamente y por eso sufrió tanto dolor con tal de ver ese fruto de su aflicción. Es completamente un regalo, tú decides si lo aceptas o no. Las puertas están abiertas. Yo solamente te puedo decir que nunca he conocido un amor más grande que el de Jesús. Lo vivo diariamente y lo experimento leyendo su palabra día con día. No necesito que nadie me lo esté platicando, sino que yo solita en mi cuarto puedo estar con Dios, puedo tener una relación verdadera por medio de su palabra. Y es un regalo que Jesús te da. Él sufrió este dolor para amarte, para bendecirte, para darte salvación. ¿Lo vas a rechazar?